Bueno, yo creo que no vamos a esperar mucho más porque luego, viendo la afluencia, el interés, pues seguro que habrá muchas dudas. Así que no vamos a perder tiempo. Estará todo el mundo deseando que empecemos y aclarar todas las dudas que hay. Y así que, bueno, voy a dar ya comienzo, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos. Bueno, en nombre de DHL agradecer vuestra participación y bueno, y vuestro registro y también vuestras cuestiones. Hemos analizado todo lo que nos habéis escrito. Bueno, como tenemos muchísimas dudas, muchísimas preguntas, intentaremos durante la presentación ya ir contestando a la mayoría y eso así lo hemos enfocado. Pero en cualquier caso dejaremos también tiempo al final para que podáis hacer más preguntas si todavía quedan dudas. Así que recomendamos que utilicéis la pestaña de preguntas y respuestas que tenéis, para que sea más cómodo para todos ver las preguntas. Y veo que ya hay algunas preguntas incluso, o sea que bueno, así que intentaremos, como digo, dejar todo para el final porque seguro que vamos a contestar a muchas de las dudas durante la ponencia. Entonces, sin más, os presento ya los ponentes que tenemos. Tenemos bueno, a 3 personas que van a estar aquí acompañándoos durante esta próxima hora. Tenemos a Alicia Martín, a Juan Carlos Núñez y a Marta Belloso. O sea, bueno, Alicia y Juan Carlos del Departamento de Aduanas y Marta del Departamento de Producto. Así que contamos, yo creo que con los mejores especialistas para aclararos todas las dudas del Brexit. Bueno, que sabemos que son muchas. Bueno, sin más, te dejo Marta. Buenos días Gracias, Nuno. y adelante. Perfecto. Buenos días a todos. Como bien me ha presentado Nuno, soy Marta Belloso del Departamento de Marketing, especialista en producto. Y bueno, pues el objetivo de hoy es aclarar un poco los puntos principales del acuerdo al que llegó el Reino Unido y Europa el pasado 24 de diciembre. Es verdad que ya hemos hablado de Brexit en otras ocasiones, incluso hicimos un webinar que podéis encontrar en YouTube sobre cómo afrontar Brexit y cómo impacta Brexit en la exportación, pero esta sesión específicamente vamos a hablar de ese acuerdo. Es importante aclarar que en muchos de los casos vais a tener consultas fiscales. Entonces, bueno, nuestra recomendación es que esas preguntas más técnicas las resolváis con vuestra asesoría fiscal, porque nosotros básicamente lo que vamos a abordar son aquellos aspectos que impactan en el movimiento de mercancías, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos temas es probable que tengáis que profundizar con vuestros asesores fiscales. Nosotros vamos a dar los puntos, os vamos a hablar de los puntos más importantes, ¿de acuerdo? Vamos a dividir esta sesión en 2 partes principales. La primera de ellas es contaros estos cambios y cómo impactan en los negocios. Y luego, por otra parte, y como bien decía Nuno, atendiendo a las preguntas que nos habéis hecho, hemos hecho una segunda parte hablando de sectores más específicos. Es decir, hemos consolidado todas las preguntas que nos habéis hecho de aquellos sectores que tienen ciertas particularidades a la hora de exportar y de importar y, bueno, y os vamos a contar un poco con más detalle. Pretendemos que los últimos 20 minutos sean para preguntas, ¿de acuerdo? No obstante, os vamos a facilitar un mail de contacto y bueno, y si no, os podéis poner en contacto con nosotros a través de cualquiera de los canales de DHL o a través de vuestro representante comercial, ¿de acuerdo? Bueno, empiezo a compartir mi pantalla. Bueno, pues como os decía, DHL está aquí para apoyaros en Brexit y ayudaros a adaptar vuestro negocio y vuestro transporte a estas nuevas particularidades que tiene Brexit. Como sabéis, bueno, pues el Reino Unido salió de la Unión Europea el pasado 31 de enero del 2020. Durante este año 2020 ha habido una serie se ha tratado de negociar
y de pactar entre el Reino Unido y UK, bueno, pues para salir con un acuerdo beneficioso para ambas partes. Es verdad que el acuerdo se ha hecho esperar y el pasado 24 de diciembre, bueno, pues se firmó este acuerdo, aunque no entrará en vigor en su totalidad hasta, creemos que febrero, para dar tiempo a que se completen los pasos legislativos formales. Lo que hay que tener en cuenta y no se nos tiene que olvidar, independientemente del acuerdo, que impactará en ciertas cosas, no hay que olvidar que todo aquello que no está recogido en el acuerdo, pues estará acogido o se regirá bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, lo que significa es que todo aquello que no esté recogido en el acuerdo nos tenemos que basar pues, en las reglas del comercio internacional, como si estuviéramos exportando a Japón o a República Dominicana. Es decir, tenemos que tener siempre en cuenta esto, porque muchas de las preguntas que nos hacéis son puras de comercio internacional. Es decir, para aquellos que ya comercialicéis con terceros países, pues en realidad cambia poco, ¿vale? Excepto algunos puntos que es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Bueno, este acuerdo, como os digo, se hizo esperar y tuvimos que llegar hasta Navidad para, bueno, pues para que se anunciaran bueno, pues este acuerdo y se detallaran los puntos a los cuales se ha llegado. Es verdad que todavía hay cosas encima de la mesa y cosas que están pendientes de pacto. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos sobre todo a ver aquello que ya os afecta directamente a vuestro negocio y que ya bueno, pues está relativamente cerrado, ¿vale? Entonces, lo primero de ello es que, de cualquiera de las formas, el Reino Unido ha salido de la Unión Europea. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, esto significa que hay que hacer declaración aduanera, tanto en la exportación como en la importación. Este acuerdo no exenta estas declaraciones aduaneras. Muchas de las preguntas que nos hacíais iban en relación a esto, es decir, cualquier envío que esté sujeto a declaración aduanera tiene que estar acompañado por una factura. Es el documento básico para hacer una declaración aduanera. Para los que no estéis acostumbrados a comercializar con terceros países, este documento es esencial a la hora de exportar o de importar. Es decir, es el documento que le va a servir a la aduana para despachar la mercancía. En base a la información contenida en dicha factura, pues esta declaración se hará de una manera o de otra. O nos podremos acoger a acuerdos o podremos estar exentos de ciertos aranceles o demás, ¿vale? Entonces, es muy importante, yo a grosso modo os comento es decir, una factura básica tenéis en una página que hemos hecho específicamente para Brexit, que se llama factura brexitdhl.com. Aquí podéis ver cómo se hace una factura, pero básicamente es muy importante que en una factura indiquéis, bueno, pues cuáles son las partes involucradas en estos tráficos, es decir, el remitente con su número de ORI, es decir, su número de exportador que tiene que estar registrado en la exportación en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, aquellos clientes que estabais exportando con un EORI inglés, desde el 1 de enero no es posible, tiene que ser un EORI válido en la Unión Europea. Y luego también tenéis que indicar en la factura, pues si el destinatario pues es el importador, es decir, un importador es la figura de quien se va a hacer cargo de los aranceles impuestos ahí en destino. Luego, también es muy importante, bueno, pues indicar, luego lo veréis, porque hablaremos de impuestos y de aranceles, pues indicar en la factura, pues los registros de las partes, es decir, como bien os decía, el remitente tiene que tener un EORI registrado en la Unión Europea, pues eso lo tenéis que indicar en la factura, ese número de EORI para poder hacer la declaración de exportación. Pero si el destinatario es una empresa y queréis que el IVA, y luego veremos las casuísticas, las asuma el destinatario, pues tendréis que poner en la factura el número de registro del IVA para que en la importación se pueda hacer dicha recaudación bajo ese número de registro, ¿vale? También es muy importante pues, el tipo de negocio, si es un negocio B2B o B2C. Esto es importante porque cada vez más vemos que debido al incremento del e-commerce, pues algunas aduanas están favoreciendo o están creando algunos procesos que evite que los destinatarios particulares tengan que liquidar impuesto en el momento de la entrega, ¿de acuerdo? Entonces, para que
las aduanas puedan seguir esos procesos, pues es importante que se identifique en la factura ese tipo de negocio. Por supuesto, ¿qué estamos transportando? Con una descripción completa del artículo, a ser posible con el número o la partida arancelaria. Es muy fácil buscarla a través del código TARIC, de la página de TARIC, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque al final cuando la aduana de destino, bueno, pues aplicará aranceles e impuestos, sobre todo aranceles o impuestos especiales, en función de la mercancía que se transporta. Ya veremos en UK que ese arancel no va a existir para algunas mercancías, o para algunas mercancías sí, pero habrá otras que estarán sujetas a impuestos especiales y otra serie de impuestos. Si no catalogamos o clasificamos bien nuestra mercancía, bueno, pues la aduana de destino puede llevar algún tipo de error y nos pueden hacer algún cargo que no nos corresponde. ¿De acuerdo? Bueno, también es importante, luego lo veremos con más detalle, cuál es el origen de la mercancía, porque esto tiene unas implicaciones, sobre todo las exportaciones de UK, muy importantes, y bueno, pues sobre todo también los valores, el peso y la unidad de estos activos, ¿vale? Estos son grandes líneas de cómo hacer una factura, porque muchos ya en las preguntas me lo hacíais, ¿de acuerdo? Lo preguntabais porque entiendo que no estáis familiarizados a hacer una exportación a un tercer país, ¿vale? ¿Qué más cosas recoge este acuerdo principal y que afecta al movimiento de mercancías? Bueno, pues lo que hablábamos antes, ya adelantaba, es un arancel cero para aquellas mercancías que podemos, bueno, pues que están hechas en la Unión Europea, cuando es exportación, o hechas o realizadas en el Reino Unido cuando es importación. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque nos vamos a poder acoger a un tratado, luego lo veremos con más calma. ¿Y qué significa que una mercancía esté hecha en un Estado miembro? Bueno, pues que esté fabricada en ese país o haya sufrido una transformación importante, ¿vale? Se habla en torno al 50%. No obstante, bueno, pues todas estas normas las tenéis, las dicta las cámaras de comercio, ¿de acuerdo? Luego veremos cómo os podéis acoger a esta tarifa cero de aranceles para mercancía que está hecha aquí en España o en un Estado miembro de la Unión Europea. Aunque se van a aplicar aranceles tipo cero en la mayoría de estas exportaciones o de las importaciones en UK, lo que sí que tenemos claro es que las normas para el IVA han cambiado desde el 1 de enero y esto es muy importante porque no solamente ha cambiado el umbral a partir del cual se empieza a cobrar IVA en las importaciones, sino que también la forma en la cual ésta se recauda para ciertas casuísticas que luego entraremos en un poquito más de detalle. Luego, por otro lado, bueno, pues también se ha hecho un protocolo con Irlanda del Norte que entró en vigor o se cerró el pasado 31 de diciembre, ¿vale? Siguiendo al hilo con Irlanda del Norte, bueno, pues este protocolo lo que regula son los movimientos entre la Unión Europea e Irlanda del Norte entre el Reino Unido y países no comunitarios, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que Irlanda del Norte es un territorio del Reino Unido, ¿de acuerdo? Forma parte del país. Lo que pasa que este acuerdo lo que recoge es que los tráficos de mercancías entre Irlanda del Norte y Europa, bueno, pues se acogerán a las reglas de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, todas las mercancías que se muevan entre Irlanda del Norte y Europa, bueno, pues no van a tener declaraciones aduaneras, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, todavía en este aspecto y este protocolo hay muchas cosas todavía que cerrar, ¿vale? Y nosotros no vamos a entrar en el detalle de cómo afecta este protocolo, especialmente en los movimientos que se pueden producir entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Lo que sí que sabemos es que este protocolo lo que trata es que no, bueno, pues que esta casuística con Irlanda del Norte no sea un coladero de mercancías sin despachar al Reino Unido, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final este protocolo que podéis encontrarlo en la página del Gobierno del Reino Unido, al cual luego os daremos todos los links que creemos que son interesantes para hacer estas consultas, pero bueno, básicamente
lo que establece es que toda la mercancía que se mueva entre el Reino Unido e Irlanda pues necesita una declaración aduanera. Se ha dado el plazo de 3 meses para hacer estas declaraciones, por tanto, bueno, pues previsiblemente hasta el 31 de marzo pues estas declaraciones se pueden posponer. Lo que sí que se recomienda es que las empresas en Irlanda del Norte, bueno, pues se registren para eso tienen que tener, bueno, en el Trader Support Services, bueno, como un departamento que han hecho para dar soporte a las empresas irlandesas. Y bueno, y ahí lo que se dice es que te registres ahí y que tengas un número de ORI irlandés y que guardes las facturas de todo lo recibido, ¿vale? Luego, bueno, si estas empresas irlandesas quieren evitar el pago de aranceles, bueno, pues se tiene que demostrar que no hay un riesgo de que estas mercancías posteriormente se vayan a vender fuera de este territorio, ¿vale? Y luego, por otro lado, entre Irlanda del Norte y el Reino Unido, bueno, pues hay una libre circulación para determinadas mercancías que no están bajo ningún proceso aduanero o bajo almacenamiento temporal. No obstante, se esperan cambios a partir del 1 de abril, ¿vale? Entonces, insisto, esto no vamos a entrar mucho en detalle porque además entendemos que estos tráficos triangulares entre el Reino Unido y Irlanda del Norte son minoritarios y, bueno, estaremos encantados de resolver cualquier pregunta a través de, bueno, pues el chat o del mail de contacto que os vamos a dejar posteriormente, ¿vale? Bueno, básicamente, y luego por último, bueno, para aquel que quiera mover mercancía entre Irlanda del Norte y otros países fuera de la Unión Europea, tiene que tener un EORI en Irlanda del Norte, ¿vale? Continuamos. Bueno, como os adelantaba antes, el gran punto, diríamos, del acuerdo entre el Reino Unido y Europa es la tarifa de 0 aranceles. Lo que pasa es que la tarifa de 0 aranceles solo es posible si demostramos o decimos que la mercancía tiene un origen comunitario. Aún así, insistimos, va a estar sujeto a IVA. ¿Cómo nos acogemos a este acuerdo preferencial? Bueno, pues para acogernos a este acuerdo preferencial tenemos que declararlo en la factura pro forma o comercial que acompaña el envío. Las normas son un poco distintas dependiendo de la ley, ¿no? Del tráfico. Si son envíos de importación a España, es decir, que salen del Reino Unido hacia España, bueno, en cualquiera de los casos la declaración de origen se hace la factura, pero puede ser hecha por cualquier exportador que tenga un número EORI en el Reino Unido. Recordar que un EORI es el registro de la empresa ante la Hacienda, ¿no? Este número de EORI pues se tiene que poner también en la factura. En el momento que esto se hace, bueno, pues se acoge a este acuerdo preferencial. Por otro lado, tenemos los envíos que salen de España al Reino Unido. Aquí hay un umbral por el cual, bueno, por debajo del cual, que son 6.000 euros, bueno, pues cualquier exportador, sin necesidad de tener ningún registro ni nada, puede declarar el origen de la mercancía. Por encima de esta cantidad, bueno, pues el exportador tiene que estar suscrito a un sistema RES, que como sabéis simplifica los trámites de exportación. ¿De acuerdo? Ya no es necesario ese certificado de origen que emitían las cámaras de comercio, ¿vale? Aquí simplemente a partir de ese valor, bueno, pues con estar adscrito al sistema RES es suficiente. Lo más importante de todo en ambos casos es que se tiene que poner esa coletilla en la factura donde se indica la mercancía tiene origen inglés, en el caso de importación a España, o europeo en el caso de la exportación. Es importantísimo esta frase, ¿de acuerdo? Porque a pesar de que la mercancía tenga un origen preferencial, si no indica esta frase en la factura, bueno, pues se van a generar aranceles en destino que luego son muy difíciles de recuperar. De hecho, DHL ofrece un servicio de recuperación que es una gestión administrativa muy complicada porque las aduanas, una vez que han recaudado, bueno, pues nos cuesta un poco de trabajo hacer estas devoluciones.
¿De acuerdo? Entonces es muy importante este párrafo que puede estar hecho en inglés o en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Bueno, importante y de un punto fundamental y que creo que es lo que más dudas suscita, pues es cómo se comporta o cómo se aplican los aranceles e IVA después de Brexit. ¿De acuerdo? Entonces, luego entraremos un poquito más en detalle, pero en general todas las ventas están sujetas al IVA de UK. En general es el 20%, aquí, aunque hay tipos simplificados. El IVA se aplica desde la primera libra, no hay franquicia. Antes de Brexit, este IVA solamente se recaudaba a partir de la libra, o sea, cuando el valor de la mercancía era superior a las 15 libras. Desde el 1 de enero se aplica IVA desde la 0 libra. El IVA se recauda en general en la importación, es decir, para aquellos que estáis acostumbrados a exportar, sabéis que el IVA de la importación siempre se recauda, o habitualmente se recauda en el momento de la importación. La novedad con Brexit es que esto es así para todos los tráficos, excepto para envíos B2C de menos de 135 libras. Esto lo hacen para facilitar a los consumidores del Reino Unido pues que no se encuentren con que tienen que desembolsar algún tipo de importe por IVA en el momento de la entrega, ¿no? Entonces, bueno, esta medida está pensada para los consumidores realmente del Reino Unido, para que no se encuentren con ese follón. El valor de las 135 libras aplica al envío completo, no a las piezas unitarias, ¿vale? Entonces es el cómputo total. Importante también que el valor que determina el umbral de los 135 libras y sobre el cual se aplica el IVA es el valor intrínseco de la mercancía, o sea, no es el valor CIF, ¿de acuerdo? Ya todos sabemos que el valor CIF es el valor que se utiliza para calcular los aranceles. En este caso del IVA no es el valor intrínseco de la mercancía. Para empresas dadas de alta en IVA y que vendan por más de 135 libras, se pueden acoger al pago diferido del IVA, es decir, la agencia tributaria del Reino Unido, bueno, pues da la posibilidad de este pago diferido en 3 meses, ¿de acuerdo? O a 3 meses. Y luego, por otro lado, la franquicia para los aranceles, es decir, el valor de mínimo es el valor por el cual se empiezan a imputar aranceles en caso de que nuestra mercancía no tenga origen preferencial, pues será 135 libras. Aquí os pongo un cuadro donde resume bien cuáles son los escenarios antes de Brexit y cuáles son los escenarios después de Brexit, tanto en concepto de IVA y en concepto de aranceles. Luego habrá otros impuestos especiales que no están aquí recogidos, ¿vale? Luego hablaremos un poco de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas tienen impuestos especiales y los impuestos especiales no tienen franquicia, lo que significa que siempre se generan estos aranceles, ¿vale? Un poco por dar más detalle y por que quede absolutamente claro cómo es el comportamiento de esta recaudación y de esta recuperación y de este pago de impuestos, bueno, pues aquí os pongo un poco unos ejemplos, ¿no? Menos de 135 libras, ¿cómo es B2C, cómo es B2B? B2C ya hemos dicho que es la gran novedad, porque en este caso las empresas vendedoras aquí en España lo que tienen que hacer es recaudar el IVA en el momento de la venta, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo, si yo estoy vendiendo ropa al Reino Unido, la venta antes de Brexit la hacía aplicando un IVA del 21%, que es el IVA español. A partir de 1 de enero lo que tengo que aplicar es el 20% de IVA en Reino Unido. Con la diferencia que en vez de liquidar el IVA con la Hacienda española, lo tengo que liquidar con la Hacienda del Reino Unido. Esto obliga a estas empresas a tener un registro de IVA en el Reino Unido, ¿vale? Nosotros, en la presentación de clientes que tenéis en Exporta con DHL/Brexit, bueno, pues ahí os damos todos los links de cómo obtener ese registro, ¿de acuerdo? Ese IVA. No obstante, yo ahí os dejo el enlace, ¿de acuerdo? Todo está dentro de la página del gobierno inglés. Importantísimo que en estas exportaciones
bajo este escenario, bueno, pues se debe de indicar en la factura, y bueno, yo aquí lo he puesto para aquellos clientes o aquellas empresas que sean clientes de DHL, nuestras herramientas de envío están preparadas para transmitir esta información, pero es importante que pongáis ese número en la factura para que una vez en la aduana se sepa dónde hay que recaudar ese 20% de IVA que habéis hecho en la venta. Si se trata de B2B, bueno, pues en este caso ya aplican las normas del comercio internacional y el IVA se recauda en el momento de la importación, siempre y cuando sepamos que el importador tiene un número de IVA, que en general lo debe de tener porque es una empresa, la destinataria es una empresa, ¿de acuerdo? En caso de no tener confirmación de que el importador tiene número de IVA en UK, pues se debe de tratar como una venta B2C, ¿vale? Y lo mismo, el número de registro de IVA, pues es importantísimo que siempre se indique en la factura. Tener en cuenta que la factura, insisto, es el documento por el cual se hacen las declaraciones aduaneras. Contra mayor información, mejor sabrán las aduanas en destino cómo tienen que tratar ese envío. Y luego, para más de 135 libras, bueno, pues aquí es sencillo. Bueno, se me olvidó decir que menos de 135 libras, pues no aplican aranceles por el valor de minimis o la franquicia, que esto no ha variado de momento, ¿vale? Y luego, por otro lado, a partir de más de 135 libras, pues el IVA, como en cualquier exportación a un tercer país, pues se recauda en el momento de la importación, no en la venta. ¿Esto qué significa? Que si yo vendo online a clientes particulares por más de 135 libras, pues en el momento que vayan a hacer entrega del envío al destinatario, le van a pedir ese 20% del valor de lo que yo esté vendiendo. Existen otras formas de evitar que el destinatario pues se le pida este desembolso en la entrega, que es si ya estamos registrados en IVA en destino, bueno, pues aprovechemos ese número de IVA para hacer esa liquidación con ese registro que tenemos en el Reino Unido, ¿vale? O a través de sistemas de diferimiento o DDPs o servicios, bueno, pues que evitan que el destinatario tenga que hacer ese desembolso en la entrega, porque al final vemos que hay muchos rechazos. Y luego en el B2B, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? En este caso, pues de la misma manera se recauda en el momento de la importación. El destinatario debe de tener un número de registro, si no se le va a pedir en efectivo, y entonces, bueno, utilizando este número de IVA, pues se liquidan ahí los impuestos. Y como os decía, el importador puede acogerse al pago del IVA diferido, que esto le da ventajas un poco para aplazar el pago de este IVA, y eso sí, los importadores tendrán que tener un EORI. Aranceles, bueno, pues a partir de más de 135 libras aplican, pero si nos acogemos, como os contaba antes, al acuerdo preferencial, bueno, pues este importe será cero, ¿vale? Ahora voy a dar paso a mi compañera Alicia, que os va a contar un poco cómo, bueno, pues cómo es, yo he contado la exportación, vamos a ver un poquito más la importación, ¿de acuerdo? Alicia, todo tuyo. Hola, buenos días, buenas tardes a todos ya. Yo voy a tratar de explicar, como bien decía Marta, qué fiscalidad o qué tributación hay a partir del 1 de enero del 2021 con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Como bien se indica en este cuadro, pues desde antes de esta fecha, antes del 1 de enero del 2021, pues no hay libre circulación de mercancías, por lo tanto no hay un despacho aduanero cuando una empresa exporta o importa desde o hacia el Reino Unido, pero esto ha cambiado a partir del 1 de enero del 2021 y ya para toda mercancía que se exporta o importa hacia el Reino Unido o desde España al Reino Unido, pues ya tiene que tener una declaración aduanera. Esta declaración aduanera supone una liquidación de impuestos a la entrada. Respecto al IVA y al arancel hay diferencias, puesto que el IVA, la ley que regula el IVA, establece una franquicia hasta 22 euros es decir, envíos de escaso valor. Este escaso valor está limitado a 22 euros y desde esta cantidad, es decir, envíos de 0 a 22 euros, no requiere liquidación de IVA. A partir de 22 euros de valor, ya hay una liquidación de impuestos del IVA, en este caso, de toda la mercancía procedente del Reino Unido. Para el tema de los aranceles,
para los aranceles el límite está establecido a través de la ley, del Reglamento Europeo de Franquicias Aduaneras, y este límite está establecido en 150 euros, es decir, toda mercancía que sea de 1 euro hasta 150, nos acogemos a esa franquicia por bienes de escaso valor, en este caso de 150 euros, y a partir de esta cantidad, si la mercancía, tal como ha indicado Marta anteriormente respecto al acuerdo preferencial, si la mercancía viene acompañada por una coletilla en la factura, tal como ha indicado Marta, pues nos acogemos a la franquicia por el acuerdo preferencial establecido entre la Unión Europea y el Reino Unido. A partir del 1 de julio, a partir de este verano, del 1 de julio del 2021, respecto al IVA, va a desaparecer la regla, digamos, la franquicia de IVA. Esto, Marta, si quieres pasar al siguiente mascarilla, esto supondrá un cambio importantísimo de cara a sobre todo a las ventas online, porque este cambio está encaminado sobre todo a este tipo de negocios, ¿no? A las ventas B2C, es decir, donde el origen es una empresa, normalmente un marketplace, que vende a particulares a través de una plataforma online, ¿no? Aquí lo que se ha establecido es un sistema a través del cual se elimina esta franquicia de IVA, es decir, desde el primer euro, todas las mercancías provenientes de un país no comunitario, incluido en este caso también el Reino Unido, va a requerir un despacho de aduanas liquidando los correspondientes impuestos, en este caso el IVA. Aquí, a diferencia de lo que ha hecho el Reino Unido, en la Unión Europea el sistema es opcional, es decir, este marketplace que venda a través de esta página web tiene la opción, no es obligatorio, de inscribirse en el registro llamado Import One Stop Shop, el IOS, llamado IOS. Este registro, si este exportador que habitualmente realiza estas ventas online a particulares está inscrito y nosotros lo declaramos en estas declaraciones de bajo valor, pues el IVA se va a cobrar en el momento de que se produce la venta. Pero sin embargo, si este marketplace o esta plataforma de venta online no está inscrita, el IVA será cobrado al destinatario. Por lo tanto, esto es una diferencia importante respecto a lo que hemos visto al modelo que ha establecido el Reino Unido, que el Reino Unido también se ha adelantado a lo que hay en la Unión Europea, porque esto entrará en vigor el 1 de julio del 2021, mientras que Inglaterra lo que ha hecho ha sido hacer todo a la vez, el Brexit y la eliminación de esta franquicia para envíos de escaso valor hasta 22 euros. Esto es aplicable únicamente a la paquetería, es decir, a los envíos que contengan repuestos, todo tipo de mercancía que no sea documentos. Para documentos o mensajería esto no aplica, no hay despacho aduanero y por lo tanto tampoco hay liquidación de impuestos. Vale. Ahora vamos a tratar de entrar un poco en lo que os comentábamos al principio de la presentación. Vamos a tratar de explicar por sectores qué va a cambiar y qué requisitos desde el punto de vista aduanero son necesarios tanto para exportar desde España como a la importación en España. Vamos a empezar en primer lugar por el sector farmacéutico y sanitario. Cuando una empresa española realiza una exportación al Reino Unido, ya tiene que tener en cuenta que si se trata de medicamentos o cualquier tipo de repuesto sanitario, médico o de laboratorio, va a tener ya una serie de restricciones a la importación y a la exportación. A la exportación desde España, por ejemplo, para temas de medicamentos, vacunas y cualquier repuesto médico, es necesario contar con licencia de importación por parte del exportador en este caso. Y sin esta licencia es inviable hacer una exportación porque no podemos hacer la gestión ante el Ministerio de Sanidad en este caso para poder realizar la exportación. Respecto a los medicamentos, cuando es un particular el que los envía, ahí se puede hacer, pero sujeta a una serie de condiciones. Estas condiciones son que tiene que haber una declaración jurada por parte del exportador, indicando el motivo de esa exportación.
su copia del DNI y una prescripción médica por parte del médico, pues una receta, lo que diríamos una receta y un informe médico donde establezca por qué tiene que ser enviada estas medicinas, ¿no? Y luego nosotros, a la hora de realizar la exportación, tenemos que hacer una solicitud a la Agencia Española del Medicamento. Si ellos nos autorizan a la exportación, podemos realizarlo, pero sin estas premisas previas no podemos realizar esta exportación cuando el exportador, en este caso, es un particular. Para empresas, imprescindible que tenga la licencia de establecimiento o licencia de importación, licencia sanitaria, es la premisa para que la mercancía pueda ser exportada desde España hacia cualquier país no comunitario. Inglaterra, como ya forma parte ya es un tercer país, pues también. Luego, de cara a la importación desde España, es decir, empresas que compren empresas españolas que compren a una empresa inglesa, pues tiene que también tener en cuenta que para realizar la importación tiene que tener la licencia sanitaria. Y además de la licencia sanitaria es necesario que nos envíe la declaración de conformidad y el marcado CE. Pero además de esto, es necesario que el proveedor, cuando envíe la mercancía, la envíe haciéndolo con un etiquetado correcto, es decir, tiene que venir indicado el marcado CE, el distribuidor el distribuidor autorizado dentro de la Unión Europea, la composición, es decir, que aquí para cuando el destinatario es una empresa, el paso previo sin el cual nosotros no podemos gestionar un despacho de aduanero de importaciones, la licencia de importación o la licencia sanitaria. Luego, además, el importador nos tendría que enviar también declaraciones de conformidad y marcados CE. Y además, la mercancía tiene que venir correctamente etiquetada, ¿de acuerdo? Luego, para particulares, puesto que es indispensable realizar ese despacho aduanero previo ante este organismo, que es el Ministerio de Sanidad, y normalmente y nunca va a tener esa licencia de establecimiento o licencia sanitaria, no está restringida y no se puede realizar. Solamente se puede realizar para empresas que tengan esta licencia. Luego pasamos al siguiente sector. El siguiente sector son las bebidas alcohólicas, vino, whisky, en fin, todo tipo de bebidas alcohólicas. Aquí hay que tener en cuenta que además de IVA y arancel, hay liquidación de impuestos especiales. Es decir, que no solamente tenemos que tener en cuenta la liquidación de normales de IVA y arancel que habitualmente tienen las mercancías, sino que aquí tenemos que tener en cuenta que hay impuestos especiales. Nosotros, para realizar tanto la importación como la exportación, es necesario que en la factura, antes Marta os ha explicado que la factura es la base a través de la cual nosotros hacemos las declaraciones de aduanas. En este caso, además de la descripción de todos los detalles que Marta os ha explicado que tiene que contener la factura, es necesario que en la descripción de la mercancía nos indiquéis el número de litros, graduación, tipo de alcohol. Eso es importantísimo para que podamos hacer una declaración de aduana correcta y no haya una omisión de datos que nos imposibiliten hacer esa declaración, tanto aquí en España como en el Reino Unido. Aquí hay que, antes del 1 de enero de este año, pues digamos que era una operación intracomunitaria y el único documento que era necesario para realizar estos envíos desde España al Reino Unido era necesario únicamente un documento de acompañamiento de impuestos especiales, pero ya con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues este documento ya no es válido. Entonces hay que tener en cuenta además que de cara a la exportación, a la importación, hay que tener en cuenta que las normas todavía están en fase de desarrollo entre ambos países. Y por lo tanto, es tener en cuenta eso. Además, hay que tener en cuenta que aquí, antes hablábamos de las franquicias de valor, tanto para el IVA como para el arancel. Estas franquicias de IVA y arancel, digamos que hay determinados supuestos en los que están excluidos esta franquicia. Este es uno de ellos.
y también en el anterior, en el anterior de las medicinas, toda aquella mercancía que está sujeta a restricciones a la importación y a la exportación o a la importación, queda excluida de este procedimiento de bajo valor. Entonces, desde la primera libra o desde el primer euro, se requiere hacer declaración aduana tanto de exportación como de importación. De cara a la importación en España de mercancía procedente del Reino Unido, referente a las bebidas alcohólicas, hay que hacer una diferenciación si el destinatario es empresa o es particular. Si es empresa, aquí también hay diferencias. Si la expedición es comercial, tiene que pasar control sanitario, es decir, tiene que pasar control por un órgano paraduanero antes del propio despacho de aduanas. Es decir, la empresa tiene que tener licencia y autorización para importar estas bebidas alcohólicas. Además, también existe otro supuesto, es decir, que ese envío que se realiza a una empresa española no sea comercial, es decir, no sea para la venta, sea, por ejemplo, para testeo, para comprobar la calidad del producto, en fin, una serie de casuísticas que nos indiquen que no se va a comercializar aquí en España. Entonces, aquí no es necesaria la licencia, sino que únicamente solicitaremos al importador una declaración de contenido y una declaración sobre la finalidad que le va a dar a las muestras que le van a enviar, y con eso nosotros podemos gestionar el despacho de aduanas de importación. Para particulares está permitida la importación, aquí no es necesaria la licencia, pero siempre y cuando sean pequeñas cantidades. Es decir, que cuando realicen un envío se vea que es un envío que viene para autoconsumo, no para comercializar. Entonces, ahí en ese caso lo que solemos pedir a nuestros clientes es una declaración del importador indicando que esa mercancía no es para consumo, es para consumo, autoconsumo, y no se va a destinar a la comercialización y está sujeto a que sea una pequeña cantidad. Ahora pasamos a otro sector importante que ahora con la entrada con la salida más bien del Reino Unido de la Unión Europea, pues ha planteado bastantes problemas en nuestra red de DHL, que son el tema de los cosméticos. Los cosméticos, entendidos cosméticos como por ejemplo agua de colonia, cremas, pintalabios, todo aquello que podamos incluir como cosméticos, entendemos todo ese tipo de mercancía. ¿Vale? De cara a la exportación, si esa mercancía o el contenido de esa mercancía, por ejemplo, cremas que estén hechas con productos de origen animal o de origen vegetal, pueda estar sujeta a restricciones a la exportación en España. Por eso es importante que a la hora de realizar la declaración del contenido en la factura indiquen la composición de esa crema para poder comprobar que efectivamente esa crema está o no sujeta a alguna de las restricciones y a alguna inspección por parte de otros órganos paraduaneros, como puede ser veterinario, farmacias, OIBRE, CITES o fitosanitaria. De cara a la importación en España es necesario control fronterizo, es decir, es necesario tener un control fronterizo farmacéutico. Eso quiere decir que únicamente empresas que puedan proporcionar licencia y todo el resto de documentación, certificado de conformidad, marcados de toda esa documentación necesaria para pasar ese control, solamente este tipo de destinatarios pueden realizar importaciones en España. Hemos tenido muchísimos envíos de empresas o plataformas online que realizan ventas a particulares de pequeñas cantidades y esas importaciones no las podemos gestionar porque esa importación está sujeta, sea el que sea el destinatario, está sujeta a control paraduanero. Entonces, en este caso, está restringido únicamente cuando estos cosméticos estén dirigidos a empresas y empresas que tengan la autorización previa para poder realizar este tipo de importaciones. Ahora vamos a pasar al siguiente sector. Aquí hablamos más que sector, hablamos de tipo de mercancía. Estamos hablando de mercancía de origen animal o vegetal. Todo este tipo de mercancía de origen animal o vegetal está sujeta a controles veterinarios y fitosanitarios, tanto en la importación en España como a la exportación en España. Es decir, las empresas que realicen exportación o importen este tipo de mercancía tienen que tener en cuenta que
está sujeta a restricciones y que van a tener que pasar estos controles ante los órganos veterinarios y fitosanitarios. Se va a tener que tener un control. ¿Qué ha pasado con el Reino Unido? El Reino Unido lo va a hacer de una manera un poco más poco a poco, de una manera más a lo largo de 3 etapas. Es decir, ahora mismo, en el mes de enero hasta abril, pues digamos que están relajados un poco los controles para este tipo de mercancías. A partir de abril se van a endurecer un poco más estos controles y el 1 de julio ya toda mercancía que tenga origen animal o vegetal va a estar sujeto a restricciones, es decir, que el importador allí en el Reino Unido va a tener que tener su autorización para importar esta mercancía, va a tener que regirse a través de todas las condiciones necesarias para poder importar esa mercancía. La primera condición es que tengan autorización por parte del Ministerio de Sanidad, luego también que la mercancía venga correctamente etiquetada y correctamente con las declaraciones de conformidad, en fin, toda la información necesaria para poder pasar este tipo de inspección. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que mercancía de origen animal o vegetal tiene control tanto veterinario, puede tener tanto control veterinario como fitosanitario y está sujeta a restricciones. Y ahora vamos a pasar al siguiente. La siguiente, pues ya por último, ha habido muchas preguntas relacionadas con las operaciones triangulares. Estas operaciones triangulares son operaciones donde aquí aparecen tres actores, ¿no? En este tipo de envíos. Estamos hablando de empresas que realizan envíos a destinatarios, pero el importador es un tercero. Este tercero es el que actúa como importador de la mercancía, aunque luego la entrega se realice en el cliente final de este importador. Aquí, para que se pueda realizar este tráfico y para que las condiciones previas que se tienen que dar para poder realizar este tipo de tráfico son varias. Aquí os las hemos puesto con carácter general, que son: el importador tiene que tener aquí en España un EORI comunitario asociado a un CIS español. Es decir, empresas como empresas SL o SA normalmente siempre van a tener un EORI. Pero aquí lo que nos estamos refiriendo más es sobre todo a empresas no establecidas en España, es decir, con un EORI establecido en cualquier país de la Unión Europea y tiene que tener un CIF español asociado a ese EORI. Eso es muy importante porque hay muchas empresas establecidas no en España, sino en otro país comunitario que no tienen un CIF aquí en España y por lo tanto no pueden realizar esa exportación. Esto es algo que se da solamente aquí en España. En el resto de países o en la mayoría de los países de nuestro entorno, simplemente con un EORI establecido dentro de la Unión Europea ya pueden realizar importaciones en el país, pero aquí no. Aquí es necesario, además del EORI comunitario, es tener asociado el CIF español. Esto es claramente tiene una finalidad fiscal por parte de la aduana española. Además de esto, que es importante de cara al importador, también de cara a la documentación que nos envíen con la mercancía. La factura tiene que venir identificada correctamente quién es el importador y quién es el destinatario de la mercancía. Normalmente en la factura de exportación tiene que venir indicado como el importador, como Importer of Record, es la palabra en inglés, el bill to. Ahí tendría que aparecer identificado el importador al que hay que realizar el DUA de importación declarado en la casilla 8 del DUA. Y luego tiene que aparecer un Deliver to, que es al que va destinado la mercancía. En este caso coincidirá con el que aparezca señalado en el albarán, que es donde se tiene que realizar la entrega. Pero es importante que en la factura aparezca identificado el Importer to o el Importer of Record, porque ese será el que asuma las obligaciones y el que aparecerá declarado en el DUA como sujeto pasivo del DUA. Esto es muy importante. Luego puede realizar este servicio tanto a la exportación, es decir, empresas en España que envíen a destinatarios donde tengan establecido una empresa allí en el país de destino y quieran que ellos asuman el despacho de aduanas y los impuestos que allí se puedan surgir y también aquí a la importación en España.
y luego aquí pues él puede ser pagado en origen o por un tercero. Esto sería, digamos, dentro de estas operaciones triangulares, los aspectos más importantes a tener en cuenta. Muy bien. Bueno, y ya por finalizar, comentaros que, bueno, pues que en DHL estamos preparados, estamos afrontando Brexit o estos retos con la infraestructura suficiente en términos de, bueno, pues de personal, de mayores espacios de almacenaje, de ADTs, más personal en operaciones, aduanas, customer service. Bueno, básicamente pues estamos, insisto, dimensionados para afrontar y estamos tramitando estas importaciones y exportaciones de una manera ágil. Os dejo aquí 2 enlaces que yo creo que son importantes. exportacondhl.com/Brexit es nuestra página de referencia para el comercio internacional, donde podéis encontrar información sobre comercio internacional a cualquier país, pero Brexit tiene una importancia relevante para la economía española y tiene un impacto importante en las exportaciones españolas. Entonces, bueno, pues hemos hecho una página específica para ello, donde podréis encontrar, yo creo que material muy interesante, desde una presentación a clientes, pues que recoge todas estas cosas, da pautas tanto para el que no ha exportado nunca a terceros países como el que ya está habituado, se explican las normas de aranceles e IVA. Y luego, además, bueno, pues también tenéis acceso a aquellos enlaces o páginas gubernamentales, tanto del gobierno inglés como de la Unión Europea, donde dan detalle de todos estos acuerdos y entran en, bueno, pues en materia, entran más en detalle en algunos aspectos que ya hemos comentado por encima por ahí. Además, porque, bueno, preveíamos terminar un poco antes para preguntas, trataremos de responder a algunas, aunque veo que hay un montón, pero sí, no Marta, obstante, si somos capaces de resolver preguntas, sí, pues si quieres te tenemos... ayudo ahí un poco, porque ¿Sí? realmente, que si quieres te ayudo ahí un poco, porque realmente hay muchas. Vale. Entonces, Bueno, sí. lo que quería decir es que si no hemos podido responder a todas las preguntas que veo que hay, tenéis ahí un email que es contacta.webinars@exportacondhl.com, donde trataremos de daros respuesta si no hemos sido capaces de hacerlo ahora. Además, para aquellos clientes de DHL, tenéis a vuestra disposición a vuestro representante comercial, que también os puede ayudar, y si no, él sabrá dónde canalizar vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, Nuno, bueno, aquí también os dejo una serie de enlaces que están contenidos en esta presentación que tenéis en Exporta con DHL, pero bueno, aquí los tenéis, que son todos los relacionados al gobierno y a la Unión Europea. Vale. Bien, Muy bueno, bien. a ver, como tú bien decías, hay muchas preguntas, va a ser difícil que podamos contestar a todas. En cualquier caso, muchas de las preguntas han surgido antes de o durante la presentación y confío en que muchas de ellas también se han ido contestando con vuestras explicaciones, sobre todo temas de sanitarios, temas de productos de alcohol, bueno, y sobre todo tener en cuenta que, como decía Alicia, hay cosas que todavía están un poco por decidir, ¿no? Entonces, pero bueno, yo de lo que he visto de todas las preguntas, te pediría, Marta, que resumas otra vez rápidamente lo de la franquicia 135 libras, eso, dónde se tiene que cobrar el IVA, si es por encima, por debajo y en qué momento se tiene que cobrar, por favor. Vale, bien. Bueno, con respecto al IVA, el IVA se recauda o cualquier mercancía está sujeta a IVA en la importación desde la libra 0. No hay franquicia en el IVA, ¿vale? En general, el IVA se debe de recaudar en el momento de la importación, es decir, en el momento que llega a la aduana del Reino Unido, excepto para aquellos envíos B2C por debajo de las 135 libras, que esa recaudación se tiene que hacer en el momento de la venta, ¿vale? En el momento que, en el caso de un e-commerce, pues en el checkout se debe de incluir este IVA. Pero está claro que ese IVA se debe de liquidar con la Hacienda del Reino Unido. Por tanto, estas empresas que vendan a particulares por menos de 135 libras se ven obligadas a tener un número de registro de IVA en el Reino Unido, ¿vale? Bien, Además, solo una puntualización. Punto de venta, cuando la Hacienda británica se refiere a punto de venta, que se tiene que
cobrar en el punto de venta se refiere a que se tienen que cobrar en la página web. Correcto, en el checkout de la página web. Correcto. Vale, esa duda estaba por ahí también. Vale. Por encima de los 135 libras, bueno, pues las normas de IVA aplican de la misma manera que para cualquier otro tercer país. El IVA se recauda en el momento de la importación, ¿de acuerdo? Y no hay que recaudarlo en el momento de la venta, ni en la página web, ni nada, ¿vale? Si uno tiene un IVA, un registro de IVA en destino, bueno, pues puede utilizar ese registro de IVA para hacer esa liquidación. Vale. Que se va a producir en la importación. Con respecto a los aranceles, hay una franquicia de 135 libras, ¿de acuerdo? Si la mercancía, entonces cualquier mercancía por encima de 135 libras estará sujeta a aranceles, excepto aquella mercancía que tenga un origen comunitario y se acoja a este acuerdo preferencial indicándolo en factura. ¿Vale? Vale. No sé si he resuelto las dudas. Sí, lo de indicar en factura, yo creo que también hay por aquí varias preguntas. Indicar en factura con ese párrafo que os hemos dicho, ese párrafo es copiar y pegar, ¿de acuerdo? Luego en función de si es exportación o importación y dependiendo de los valores, pues hay que indicar el número de EORI del Reino Unido, si es importación, o si es una exportación hay que indicar el número REX, ¿vale? Para mercancías por encima de los 6.000 euros. Vale. Luego, también hay preguntas, algunas sobre reparaciones, ¿vale? Devoluciones, reparaciones. Bueno, más bien reparaciones. Es decir, que una mercancía que se ha exportado a UK, que vuelve a España, que tiene que volver a UK. Bueno, ¿esto tiene algún tratamiento específico para Reino Unido? O bueno, es comercio internacional normal. Es comercio pero internacional, imagino... pero yo creo que estaría bien que Alicia o Juan Carlos nos recordaran un poco, ¿no? Sí, respecto a las operaciones de perfeccionamiento, si ya realizan operaciones de comercio exterior con países terceros que no sean comunitarios y realizan ese tipo de operaciones, rigen las mismas normas que para estos envíos. Es decir, si tienen una exportación temporal, pues habría que gestionar aquí un DUA de exportación temporal, pues indicando en factura que se trata de una exportación temporal, el motivo de la exportación temporal, si es para exposición o bien para hacer una reparación, tendría un tratamiento diferente si es una u otra. Entonces, eso es igual que cualquier exportación que realicen a un país no comunitario. Y al revés, cuando se trata de importaciones temporales, igualmente. Es decir, cuando una empresa realiza una importación desde Inglaterra y es para reparación, las mismas normas como si fuera un tercer país. Es decir, si es para reparación y es un carácter temporal, el importador tendría que tener un aval bancario o depositado en la aduana, a través del cual podríamos hacer esa importación temporal y luego tendríamos que cancelar esa importación temporal con cargo a la devolución de ese material, que se realizaría el tratamiento aduanero que tendría ese envío sería como de reexportación. Entonces ya podríamos gestionar pues ese régimen apropiadamente. Pero el Reino Unido ya es un país extracomunitario. Entonces todos estos regímenes y todas estas especialidades dentro del comercio internacional es como si fuera un tercer país ya. Entonces ya pues hay que hacer declaración de aduana de acuerdo a ese régimen aduanero. Vale. Sí, es un tema muy específico, un régimen especial que no, bueno, nos podéis contactar para verlo, pero sí. Vale. Alicia o Marta, Alicia quizá, a varias dudas sobre diferencia entre EORI español, EORI UK, número VAT. Bueno, para algunas personas quizás sea más sencillo, gente que ya está acostumbrada a vender internacionalmente a otros países, pero ¿se puede rápidamente explicar sí, qué el IVA, diferencias? sí, el registro IVA o lo que aquí conocemos como CIF es un registro fiscal, es decir, es el registro que la empresa tiene con carácter fiscal para el tema de liquidación de impuestos en España. Y el registro EORI es un registro de comercio exterior, es decir, todos aquellos operadores que realicen operaciones de comercio exterior es el registro que tiene la agencia tributaria donde están identificados ahí todos los operadores de comercio exterior. Digamos que el de EORI es más de carácter aduanero. ¿Y en qué momento se necesita tener un IVA inglés? Aquí, digamos que aquí la empresa, aquí en España, es necesario ambos, el EORI y el CIF
ambos linkados. Es decir, por eso os decía la importancia, sobre todo, normalmente una empresa SL o una Vale. SA lo tienen linkado ya automáticamente, pero por ejemplo cuando se trata de empresas de establecimientos no permanentes, es decir, aquellas empresas cuyo CIF empieza por N, ahí normalmente el EORI es de un país comunitario, es decir, que empieza a lo mejor el EORI por NL, por PT o cualquier país de la Unión Europea. En esos casos, cuando se tiene que hacer una solicitud a la agencia tributaria para la asociación de ambos. Y en ese momento es cuando ya podemos realizar el DUA de exportación o de importación, dependiendo de qué estemos hablando. Y en Vale, el Reino Unido, pues el importador allí en el Reino Unido pues tiene que estar dado de alta con un número registro EORI inglés. EORI inglés, ok. Para comercio internacional, correcto. Aquí sobre REX también hay varias preguntas. ¿Cómo se obtiene el número REX? ¿Y es obligatorio para facturas de más de 6.000 euros? Sí. También, ¿cómo se obtiene? No sé, Alicia. Y por otro lado también dice, nosotros tenemos el REX, pero también somos exportadores autorizados. ¿Se podrían indicar ambos en números en la misma frase? Bueno, sí, se tendría que indicar si son exportadores autorizados, entonces tiene un número, digamos que los exportadores están registrados, lo mismo que en comercio internacional están registrados las empresas con el EORI, esto es de cara al exportador autorizado, cuando tienen mercancía que van a países que tienen acuerdos preferenciales con la Unión Europea, pues ese es el registro, el REX, es donde se tienen que inscribir para ser exportador autorizado, y a la hora de realizar exportaciones desde España, pues tienen que indicar ese número REX en las facturas dentro de las coletillas, dentro de esas coletillas de origen preferencial. Vale, ok. Aquí alguna cosa más. Preguntan por aquí para artículos usados que antes no pagaban nada. Claro, ahora van a pagar IVA. Sí, o sea, la legislación no diferencia si es usado nuevo o tipo que sea, yo creo que va a pagar IVA. Por ejemplo, también tema de facturas pro formas. Preguntan si se puede usar por facturas pro forma para muestras o envíos que no sean comerciales, ¿no? Sería lo adecuado, ¿no? Sí, sería lo adecuado, correcto. Ok. De todas maneras, insisto, en la página facturabrexitdhl.com, ahí tenéis pautas de cuándo usar una factura pro forma, cuándo usar una factura comercial y cómo hacer ambas. Vale, ok. Vale, pues hay aquí, bueno, a ver, siguen más preguntas, estaba intentando ver lo más general. Bruno, a lo mejor lo que podemos hacer, si hay muchas preguntas que no podemos contestar ahora, es ponerlas en un documento, tratar de contestarlas y sí, los tengo aquí, lo hemos recuperado todas las preguntas y bueno, yo ya no sé cuáles se han contestado, cuáles no. Lo que vamos a hacer es justamente esto, agruparlas, las tenemos todas registradas, tenemos más de 100 y bueno, pues vamos a intentar contestar a todas después o nos escribís y... Yo lo único que quiero decir, porque estoy viendo las últimas que están entrando, es que penséis que UK es un tercer país y entonces aplicará lo mismo que aplica para otro tercer país, con excepción de este acuerdo, donde yo creo que lo más importante es el tema de los aranceles, es decir, de que podéis beneficiaros de este acuerdo para que no tengáis que pagar arancel. Pero si ya exportáis a un tercer país, pensar que en términos de Incoterms, que también había alguna pregunta, en tema de cómo lo gestionáis con empresas filiales que están en un tercer país, bueno, pues eso es igual, ¿vale? Entonces, porque creo que el que tengáis en mente esto resuelve muchas dudas. ¿Vale? ¿Recuerda cuál era la dirección de correo, Marta? Sí, la proyecto, si os parece. O escribimos aquí en el chat, contacta. Webinars. A ver. La tenéis aquí. No sé si me estáis viendo, Nuno. ¿Me veis? Sí. Ay, perdonad, esta no es. Es esta. Entonces, contacta.webinars con @exportacondhl.com. Vale, también comento que también han preguntado, ¿se está grabando? Lo podéis ver después y también os pasaremos la presentación para que podáis entrar en más detalles. Y bueno, espero que haya sido interesante, que hayamos podido
Ya sé que no todas, porque todavía hay muchas dudas que tenéis, pero a vuestra disposición. La verdad es que esperemos que pueda, que os haya resultado útil y bueno, que aquí estamos para ayudaros en lo que necesitéis sin ningún problema. Ya sabéis que nos podéis contactar a través de nuestro formulario de contacto aquí, contacta.webinars@exportacondelchado.com, o bien a través de nuestra red comercial, vuestros comerciales. Estamos encantados de ayudaros y muchas gracias a vosotros por la asistencia. Gracias.